Amén. Gracias al Señor por este tiempo de adoración. Vamos a orar, vamos a dar inicio a este mensaje el día de hoy y vamos a orar por el mensaje. Padre bueno, que estás en los cielos, gracias Señor. Gracias Señor por este día, por esta oportunidad que tenemos, una nueva oportunidad de seguir alabando, bendiciendo y profundizando, Señor, en tu palabra. Señor, te damos toda la gloria, toda la honra y invitamos al Espíritu Santo a que sea entrando a cada una de estas ventanas que están abiertas para que reciban la porción que el Señor quiere entregar a través de su palabra. Amén. Gloria al Señor. ¿Sabe qué, mi querido hermano? Estos días el mensaje del Señor ha sido desde hace una semana. Nos trajo un mensaje ahí en la palabra en Éxodo 33:19, que fue lo primero que nos habló el primer día del año 2023. Y decía allí: yo tendré misericordia del que tenga misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Amén. Y fíjese, mi querido hermano, que lo que nos quiere decir ahí y nos da testimonio la Escritura, Pablo lo cita en el libro de Romanos 9, en el versículo 14 y 15. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera, dice. Pues, mire lo que dice aquí. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Amén. Y el pastor, hace unos días atrás, el pastor Sergio, nos trajo una palabra en Primera de Pedro 4:17. Y el Espíritu a mí me hablaba justamente que seguía hablando de esta misericordia. Y en Pedro ahí dice que porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Y cuál será el fin de aquellos que no obedezcan el Evangelio de Dios? ¡Wow! Señor, tenga misericordia, ¿verdad? Y Pablo lo trata de explicar ahí en el libro de Primera de Corintios, en el versículo 5, versículo 13, donde dice: saquen a ese perverso de entre vosotros. Y en el versículo 12 de Corintios dice: porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera si no juzgáis vosotros a los que están adentro? ¿Sabe qué, hermano? Dios conoce todo de nosotros y el hombre cree que puede engañar a Dios. Y, hermano, nuestro Padre Celestial siempre tiene paciencia y amor por nosotros. Y sus pensamientos son mejores que los nuestros para nosotros mismos. Fíjese que en la palabra, en el libro de Filipenses, en el capítulo 1, versículo 6, dice: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Así es que, y ahí mismo el libro de Efesios nos apoya y da testimonio de esto. En el capítulo 4, versículo 13, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, que ciertamente es el Hijo de Dios. Y sabe que, hermano, para nosotros es fácil ahora decir Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero ¿qué se decía en ese tiempo de quién era el Cristo? Y fíjese que hay un texto en Marcos, en el capítulo 10, versículo 47, donde este varón que estaba ahí con mucha enfermedad le dice, y estaba ciego, le dice: Jesús,
Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de David. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué dice Hijo de David? Porque para nosotros es el Hijo del Dios Altísimo, ¿verdad? Pero ¿por qué se decía Hijo de David? Y eso es lo que vamos a ver hoy día en la palabra de Dios. ¿Y a dónde se manifiesta? La misericordia, la clemencia y el juicio de Dios sobre su casa. Y es lo que querían explicarnos todos estos versículos. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, como nos hablaba el mensaje la semana pasada el pastor Sergio. Preguntémonos primero que, ¿quién era David? Usted ha oído de él, ¿verdad? Sabe quién es David. Pero bueno, este joven David, un cuidador de ovejas, unos pueden decir era rey, fue el que mató a Goliat. Sí, le hizo todas esas cosas, pero él hizo más cosas. Y él recibió esa misericordia, pero también el juicio. Y David como rey también tenía que ser juez en su reino. Entonces vamos a revisar un poco de la vida de David para entender el mensaje del día de hoy. Mire, el rey David fue escogido, de acuerdo al libro de Samuel, de entre 8 hermanos. Él era el menor de todos. Y dice que cuando Saúl, eso está en el libro de Primera de Samuel para que nos quieran buscar, nos relata que Saúl se equivocó tan gravemente que cayó el juicio de Dios y envía a Samuel a ungir a un nuevo rey. Y dice, porque el Señor no ha confirmado tu reino, por tanto que tú no has hecho el mandamiento de Jehová, le dice a Saúl, yo me voy a ir a buscar un nuevo rey. Y manda al profeta Samuel a ungir un nuevo rey. Mire, ahí el texto en 1 Samuel 16:7 dice, y Samuel, esto es lo que la orden, Samuel, profeta temeroso de Dios, le da Jehová a Samuel. Y le dice, Samuel, no mires su parecer. No mires su parecer. Y él llega a la casa de Isaí. Y que el texto que Isaí hizo pasar frente al profeta a 7 de sus hijos. Y mire, lo vamos a leer, dice. Y le hace esta pregunta. 1 Samuel 16:11. Dice, entonces, ¿son todos estos tus hijos? Isaí le responde, queda aún el menor. Wow. ¿Sabe por qué el Señor le dice, Jehová le dice al profeta, pero no mires con tus ojos? Porque Dios que lo sabe todo y conoce todo, Pablo nos explica esto. Ahí en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 9, dice, la revelación del Espíritu de Dios, dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre. El ojo del profeta Samuel no vio lo que Jehová vio. Eso es lo que nos quiere decir el apóstol Pablo ahí. ¿Por qué le dice no miren con tus ojos? Porque te vas a equivocar, ¿verdad? Entonces por eso que aquí el profeta le pregunta a este padre que ha presentado a sus hijos y los pasó por frente de él. ¿Y quedan algunos? ¿Estos son todos? Y él le dice, queda aún el menor. Envía por él, mire lo que dice aquí, que no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí.
Gloria al Señor. Y envió por él y lo hizo entrar. Y Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó su cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y ¿sabe qué, hermano? Mire, esto es muy importante, quiero que por favor lo guarde en su corazón, en su memoria, porque de aquí vamos a entender quién era David y por qué todo el juicio de Dios cae sobre él cuando él se equivoca. Y ahí vamos a ver cómo él va alcanzando la estatura de este varón perfecto. Porque es llamado, todos son llamados hijos de David, y de ahí tenía que nacer el Mesías, de la casa de David. Mire lo que dice aquí. Y dice, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Guarde por favor ese versículo, que no se le quede, porque todo lo que viene más adelante depende de ese versículo. Y todo este texto de Samuel está lleno de señales. Dice que el profeta es el ungido de Dios. Dice que desde que él entró a la ciudad de Belén, ojo, de ahí era David. Cuando él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo. Y le preguntan, ¿es pacífica tu visita? ¡Wow! Y él le dice, sí, solamente vengo a presentar holocaustos a Jehová. Y seguimos ahí. En 1 Samuel, en el capítulo 13, versículo 14, dice que Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. ¿Qué es lo que le explicaba al principio? ¿Por qué Saúl le dice, Saúl, tú caíste del favor del Señor? Él no va a confirmar tu reino, porque tú, lo vamos a leer, 1 Samuel, capítulo 13, versículo 13. Dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. Mire lo que dice aquí, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado, mire lo que dice aquí, un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Amén. Tremendo. El juicio del que nos habla, de lo que nos hablaban los textos en Éxodo. Yo haré misericordia con quien quiera hacer misericordia. Amén. Fíjese que vamos viendo cómo van confirmando los evangelios todos estos textos. Fíjese que cómo da testimonio el Señor de aquellos que hacen su voluntad y cumplen sus mandamientos. Fíjese que, mire, ahí en el libro de Lucas, en el capítulo 3, versículo 22, dice, y da testimonio de aquel que él envió. Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Solo han habido pocos varones de los que el Señor ha dicho que ha tenido complacencia. Bueno, este mismo es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero en aquel tiempo era David. Y fíjese lo que dice el libro de Hechos, en el capítulo 13, versículo 22. Dice, quitado está hablando de Saúl, el texto que le acabo de leer ahí, en 1 Samuel, dice, y quitado les levantó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo,
he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien para todo lo que yo quiera de la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús el Salvador. Amén. No son mis palabras, es lo que está escrito, es lo que está puesto en la Escritura y da testimonio en los evangelios, ¿verdad? Y Jesús, ahora entendemos por qué es Jesús, hijo de David. Su misión, traer la reconciliación a los hombres con nuestro Padre, con su Padre, del que da testimonio Él también en la sepultura cuando es resucitado, ¿verdad? Ya lo vimos en unos textos hace unos días atrás. Y la misión de David, un varón escogido, un joven que a sus 17 años recibió una asignación, tuvo que vivir sin tener culpa la persecución por parte del rey Saúl para su muerte. Tuvo que vivir. Fíjese que extranjeros, tuvo que vivir entre los filisteos, escapando del rey Saúl. Eso de forma inocente, solamente porque el rey Saúl lo veía como una amenaza. Mas todo eso fue sin culpa. Pero vamos a ver que el juicio de Jehová no cae sobre David, sobre esas cosas, porque el espíritu de él estaba sobre él, como lo leímos, ¿verdad? Sino que, como nos hablaba el pastor Sergio la semana pasada, en Primera de Pedro 4:17, es tiempo que el juicio comience por la casa. Y vamos a repetirlo. Éxodo decía, seré misericordioso y tendré clemencia. Amén. Entonces vamos a ver en el libro de Segunda de Samuel, y lo vamos a leer porque este rey David, después de todas estas vicisitudes que pasó, él hizo algo terrible. Y sobre eso vamos a leer cómo vino el juicio sobre lo terrible que hizo. Si usted lo ha leído, está en el libro de Segunda de Samuel, dice que él se enamora perdidamente de una mujer y hace cosas que están fuera de la justicia de Dios. Y envía a un profeta a confrontarlo. Y lo vamos a leer. Amén. Libro de Segunda de Samuel, capítulo 12, dice, Jehová envió al profeta Natán a David. Mire, lo vamos a leer. Dice, Jehová envió a Natán a David y viniendo él le dijo, había dos hombres. Rey, necesito que tú me digas qué hay que hacer. Dice, uno rico y el otro pobre. Y el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el hombre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Mas, y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar, dice, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David de gran manera contra aquel hombre y dijo, mira, profeta Natán, este es mi juicio
y esta es mi sentencia. Y esto es lo que dijo David. Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte. ¡Wow! Digno de muerte. Y mire la sentencia. Dice, y debe, ese es el juicio, ahora viene la sentencia. Y yo digo que debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo, mire lo que dice aquí, misericordia. Tremendo. Y aquí viene el profeta. Y mire lo que le dice. Rey, tú tienes la razón, pero yo tengo algo que decirte de parte del Señor. Y a eso es que yo he venido. Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel. Lo leímos, ¿verdad? Y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Y aquí viene la pregunta. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? Y aquí está el pecado. Porque no solamente como mandamiento tomó la mujer de otro, sino que lo más terrible es que él derramó la sangre de un inocente. Y miren lo que hizo. A Urías Heteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Y mira, eso es terrible. Él mismo se estaba haciendo un juicio al decir, ese es digno de muerte, ese no tuvo misericordia. Tú no tuviste misericordia. Fuiste y derramaste sangre de aquel que servía a los ejércitos de Jehová, porque él estaba al frente de un ejército y estaba peleando la batalla de Jehová al frente a los hijos de Amón. Mire lo que sigue el versículo, dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, Heteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo. Y el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú hiciste lo que hiciste en secreto, mas yo lo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Lo que le está diciendo es que lo que estaba oculto, yo lo sacaré a la luz, porque para Dios no hay nada oculto, y mi juicio lo verán todos. No solamente tú, yo no lo voy a hacer en secreto. Y todos van a decir, ¡oh, este rey que es tan bueno, que ha hecho tantas cosas buenas! ¿Y por qué está cayendo el juicio de Dios sobre él? Yo lo haré. Y aquí es donde viene la reflexión que hace David y que solamente es algo que podemos hacer a través del Espíritu Santo, mi querido hermano, porque dice que es el único que los convence de pecado. Y ya les leí adelante que el Espíritu de Jehová venía a David desde el momento de que fue ungido por el profeta Samuel. Y mire lo que dice aquí en el versículo 13 David. Pequé contra Jehová. ¿Quién es el único que nos convence de pecado? El Espíritu Santo. Y viene esta palabra y le dice, Natán, pequé contra Jehová.
Y el profeta le responde, también Jehová ha remitido tu pecado. Y mire lo que dice, porque era juicio de muerte el pecado de David. Y le dice, Jehová ha remitido tu pecado, no morirás, porque ese fue el juicio de David. No morirás, más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces, y sobre esto vamos a centrar el mensaje, entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Mire, hermano, nosotros podemos decir y pensar que el Señor no nos va a herir, no nos va a oír. Sí, Él nos oye, sí nos escucha, pero sí hay un juicio. Mire, el libro en el Evangelio, en Lucas, en el capítulo 6, versículo 45, dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. El hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y David, la abundancia del corazón en el momento de que él hizo sentencia de muerte y juicio, eso era lo que abundaba en su corazón en ese momento. Porque él había sido contagiado y contaminado con este momento de estar en la oscuridad y de no mirar de que él estaba haciendo un error tremendo y que estaba haciendo injusto. Lo mismo que él declara. Esa era la abundancia de su corazón. El tal debe morir porque no tuvo misericordia. Eso es lo que abundaba en ese momento en el corazón de David. Que el tal es digno de muerte, así dijo. Y porque tuviste poco en Jehová y el Señor hace lo que acabamos de leer, ¿verdad? Hace ese juicio. Porque sabe que, hermano, toda acción tiene una consecuencia. Y es verdad, el Señor hizo misericordia de quien quiere hacer misericordia y tuvo misericordia. Y tuvo clemencia. Pero eso no quita que hay un juicio sobre lo que tú has hecho. Mire, yo intencionalmente, hermano, hoy día me puse este vestido que se nota, es blanco. Y fíjese que aunque uno no quiera, estaba regando las plantitas y me salpicó una gotita de tierra, ahí, no se ve, pero, y me salpicó. Y yo no estaba estaba regando, pero esto blanco, nuestra vida, nuestra alma blanca, cualquier cosita, hermano, nos salpica. ¿Ve? Una pizca de tierra le salpica, una gotita de agua sucia le salpica. Y eso, hermano, usted lo puede lavar, lo puede refregar, pero en el momento no lo puede resolver. Y el único que nos lava y nos libra de pecado es Cristo, ¿verdad? Amén. Él es el que vino a limpiar y a lavar nuestros pecados. Pero en ese tiempo, mis queridos hermanos, y más aún la responsabilidad que había sobre David, porque en él había, dice el texto ahí, que desde que fue ungido, el Espíritu de Dios venía sobre él. Entonces sobre él tenía que ser impecable, más blanco que este vestido, mi hermano.
Así que, por eso, vamos a ver que David hace este tiempo y Dios le dio, ¿sabe qué? Dios es justo, mi hermano. Jehová le dio tiempo para pensar y para reflexionar en lo que había hecho, porque aquí, hermanos, dice que el juicio cayó sobre el hijo que había nacido, sobre el niño que había nacido. ¿Y cuánto tiempo se necesita para que un niño nazca? Mamás, hermanas, todos lo sabemos, ¿verdad? 9 meses mínimo. Y desde que él empezó a hacer esta falta de, este pecado de tomar la mujer de otro, de tomar esta cordera, por lo menos habrá pasado 1 año y Dios le dio 12 meses. 365 días de gracia tuvo, hermano, mínimo, para él darse cuenta de que no estaba haciendo lo correcto. 365 días de gracia, por lo menos, hermano, que es el que nos regala el Señor cada día, que nos da esta misericordia de despertarnos cada mañana y de ir a Él y dar gracia, de ir a Él pedir y de ir a Él arrepentirnos, hermano. Y son 24 horas del día que tenemos para hacer eso. Lo podemos multiplicar. Son números que no caben en una calculadora, hermano. Y le dio ese tiempo. Por eso nos pone el dato ahí. Y el niño que había nacido, para que nosotros entendamos cuánto tiempo de gracia tuvo David para arrepentirse. Hasta que no vino el profeta, todavía no se daba cuenta que venía por él. ¿Cuánto más nosotros, que a nosotros vino uno mayor que un profeta, Jesucristo? Amén. Tenemos ese tiempo, ese favor y esa gracia, mi hermano. ¿Y sabe qué? Todo esto hace que David entre en un tiempo, dice que él se guardó, dice que él hizo, se fue y se hizo, ahí en el versículo 16, dice que se fue a rogar por su hijo. Más el Señor dice que todavía estaba haciendo juicio en él. Fíjense, mis hermanos, que el Espíritu Santo, el libro de Juan, en el capítulo 16, versículo 13, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Cuando venga el Espíritu de verdad, está hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? Que el único que nos revela, el único que nos convence de pecado. Y vino el Espíritu, como ya les dije, a David a decirle: arrepiéntete. Y dice que él, hermano, el Salmo 51 fue escrito, y más que es un salmo, usted sabe que todos los salmos son canciones que hacía, alabanza, adoración, que escribió David. Muchos salmos escribió. Y el Salmo 51 es sobre esta situación y sobre esta techuvá, sobre este arrepentimiento de corazón y de volverse al Señor y decirle. Vamos a leer el Salmo 51. Vamos a leer desde el título del Salmo 51. Y dice: del músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino Natán el profeta. Y mire lo que dice el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme ¿a qué? A tu misericordia. Esa misericordia que no tuvo David, ¿verdad? Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Llámame más y más de mi maldad, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones
y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que se han abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios mío de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerás becerros a tu altar. Hermano, todo lo que hablamos en esta palabra está en este salmo. Porque el Señor le vino a hacer juicio, pero también le vino a hacer justicia y misericordia a Cristo Jesús como con nosotros. Como con nosotros hizo. Ha hecho cada día en estos 365 días de año, las 24 horas del día, hermano. Él, el Espíritu, este Espíritu que dice ahí que desde el momento que fue derramado el aceite del cuerno sobre él, dice ahí en Samuel 16:11, él ungió en medio de su semana. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y es por eso que él le dice aquí, no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque él sabía lo que era vivir en santidad, hermano. Porque este Espíritu habitaba en él. Estaba con él. Pero el Espíritu no va a habitar con uno mientras uno esté contagiado, contaminado, enfermo. Esté ciego, esté en la oscuridad. Porque dice, no desvíe mi camino, porque él había desviado su camino. Ayúdenos el Señor a que nosotros, cuando estemos desviando el camino, cuando nos vamos torciendo, Señor, por favor, en misericordia, esa misericordia que solo tú puedes tener y esa clemencia al primer paso de que vamos torciendo el camino, Señor, ayúdanos, despiértanos, sácanos de la oscuridad, haznos reconocer con tu Espíritu Santo que estamos equivocados, que vamos torciéndonos. Y si, Señor, en la vida estuvimos torcidos, porque dice, en pecado me concibió mi madre, Señor, que esa misericordia venga a nosotros temprano, en nuestra juventud, como vino a David a los 17 años. En esa juventud, Señor, guárdanos, líbranos.
Cúbrenos con tu espíritu. Porque dice que mi embrión te conoció desde el vientre de mi madre. Que así sea, Señor. Que eso sea una promesa. Que no nos alejemos del reino de Dios y su justicia. Porque se nos tuerce el camino como se le torció a David. Y él hace una canción de gratitud. El Salmo 51 dice, y yo cantaré con gozo. Él está de luto, su hijo ha muerto o va a morir, hay una sentencia de muerte sobre él. Pero en este reencontrarse, en este volver al Padre, a clamar y a gemir, que es lo que le agradó de David, volvió a hacer ese corazón conforme al corazón de Jehová. En ese momento que se arrepintió y al instante el Señor le dijo, pero ha sido quitado la sentencia de muerte sobre ti. Esa sentencia de muerte que tú mismo hiciste sobre ti. Hermano, si hay algo que nosotros no tenemos que hacer, es hacer juicio, juzgar. La palabra nos dice que no tenemos que juzgar a nadie, porque ese mismo juicio va a recaer sobre nosotros. Eso es lo que nos dice el Señor. Eso es lo que nos quiere enseñar. Eso es lo que los evangelios nos quieren decir de estos textos sagrados. Que el evangelio, mire, en Mateo el capítulo 7, el versículo 1 y 2 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzguéis seréis juzgados. Versículo 5 les dice, hipócrita, saca la viga primero de tu propio ojo, antes de querer pretender que puedes ir en juicio de otro. Es fácil ser juez y jugar a ser Dios. Y solo hay uno bueno, dijo Jesucristo. Señor, es bueno. ¿Por qué me decís bueno? Si solo hay uno bueno, y es el Padre que está allá en los cielos. Porque mi Padre y yo uno somos. Yo no soy bueno. Nadie es bueno. Solo el Padre. Este Padre que nos envió a su Hijo Jesucristo. Él es porque es bueno nos envió a Jesucristo. Para que a través de Él, en esas vestiduras de lino fino de Cristo Jesús, en revelación, nos pueda ver. Límpiame con hisopo. Podamos ser limpiados con ese hisopo que es Cristo Jesús. Él es el que nos limpia, Él es el que nos lava. Lávame, límpiame, dice ahí el Salmo. Lávame y límpiame con hisopo. Eso es Cristo Jesús en nosotros. Eso es Cristo Jesús. Lávame y límpiame con hisopo. El libro del Evangelio de Lucas, el 6:37, también dice, no juzguéis, no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. En este mensaje, hermano, podemos encontrar la respuesta de por qué el Evangelio dice, hijo de David. Porque David tuvo que pasar por todos esos procesos. David tuvo que pagar el precio de ver morir a su hijo primogénito. Y nosotros a través de ese primogénito, el unigénito, primogénito, que es Jesucristo, somos lavados y perdonados. ¿Por qué hijo de David? Porque es un varón con un corazón conforme al de Jehová, así como Cristo Jesús. Dimos testimonio ahí donde decía el texto, tú eres mi hijo, en el que tengo complacencia. Así fue dicho de David. Ninguno como mi siervo David. ¡Wow!
¿Y sabe qué, hermano? Si nosotros vamos como Él, que tuvo la capacidad de volver al Padre una vez, otra vez y otra vez, cada vez que torció sus caminos, que así el Señor nos ayude, y cada vez fue restaurado, cada vez se le fue dando otra promesa, cada vez se le fue dando y añadiendo más, como dice el Salmo, sabiduría. No se le dio sabiduría porque Él era el rey. Se le dio sabiduría porque Él la pidió, como dice la palabra. El que quiera sabiduría, pídala. El que quiera que se le añada, pídalo. Y acá, en el Salmo 51, Él ha pedido todas esas cosas, ya lo leímos, ¿verdad? Y mis labios, dice, publicarán mi boca tu alabanza. Porque el primer sacrificio, mis queridos hermanos, somos nosotros. Es nuestro corazón conforme al corazón del Señor, conforme al corazón del Padre. El Señor siempre sale al encuentro a rescatar. Y Cristo dice, ahí el Evangelio dice que Él añadía cada día a los que habían de ser salvos. No porque eran privilegiados, sino que porque cada día que tenemos la oportunidad de alabar al Señor, tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Porque así como Juan el Bautista proclamaba a voz audible la palabra del Señor, pero Él les decía, arrepentíos. Y ellos no despertaban, estaban dormidos. Arrepentíos. Arrepentíos porque se han alejado del corazón, ya no tienen un corazón conforme al corazón de Jehová. Arrepentíos. Amén. Y ese es el holocausto que agrada al Padre. Yo les envié mi Hijo, les envié mi tesoro. A través de Él hay arrepentimiento, pero a través de Él hay reconciliación con el Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nos enviaste a tu Hijo. Gracias, Padre, porque en tus misericordias y en nuestras rebeliones, Señor, tuviste misericordia. Has tenido misericordia por más de 2000 años. Gracias, Padre, porque somos esa generación. Este tiempo es la generación y que todas las generaciones se puedan levantar. Aquel que arrepentido vuelve al Padre. Y en Jesucristo es lavado con hisopo. Son blanqueadas las vestiduras como fue hecho en David. Amén. Vamos a despedir este mensaje y vamos a orar al Señor. Padre, gracias te damos. Gracias te damos por estas misericordias que renuevas cada mañana, por limpiarnos con los méritos de Jesucristo, limpiarnos y lavarnos con hisopo. Gracias por volvernos a hacer esas vestiduras blancas. Gracias, Señor, porque sabemos que con amor eterno nos has amado. Gracias, Padre. Todo esto, toda esta añadidura que puedas traer a nosotros es por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Amén.